Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo aquí por la pantalla de Next, por Radio El Espectador, el otro lado de la pandemia, porque hablamos de la cuestión sanitaria, pero hay otros aspectos que también van a existen, vamos a tener que seguir analizando respecto a lo que va a dejar esta pandemia y lo que ya está modificando. Por eso decidimos hacer este programa para seguir hablando y aportándoles a todos ustedes otras miradas con nuestros invitados, pero antes le tenemos que agradecer a todos nuestros auspiciantes que confiaron en este producto. Los presentamos. Auspician El Otro Lado de la Pandemia. Aprisa. Estudio Jurídico Pedrotti. Gestal, Servicio de Logística. Sindicato de Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Galo Distribuciones. El Abasto Verdulería. Cooperativa Guillermo Lehmann. Centro Humanizar. Marcelo Toninetti, asesoramiento en limpieza y desinfección institucional. Rimax Confianza. Tozone, Grupos Electrógenos. TSA Bursátil. Y Senador Alcides Calvo. Bien, y ahora vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta tarde para precisamente hablar de los distintos aspectos de esta pandemia. Lo recibimos ya un panelista aquí, que lo tenemos aquí firme, el doctor Eduardo López. Doctor, ¿cómo está? Hola Sole, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Al doctor Daniel Pedrotti, porque también en medio de esta pandemia se dan muchas situaciones laborales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, Marcelo Lombardo, ¿qué decir del sector de los trabajadores? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Fernando, la pandemia también y el aspecto económico, del que hoy también se está hablando casi a la par. ¿Cómo estás? Casi a la par. Muchas gracias. Hola Sole, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, hay muchos otros lados de la pandemia que vamos a tratar de desarrollar. Primero vamos a preguntarle al doctor Eduardo López, porque sigue siendo lo sanitario lo que nos vino a modificar muchas de nuestras cuestiones y de nuestros hábitos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos en esto de las diferencias por regiones que tiene la Argentina y que ha mostrado también el comportamiento de la pandemia en el mundo, con una gran diferencia de lo que ocurre en el área metropolitana del Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en algún sector del área metropolitana del Chaco, y mejorando bastante estos guarismos en lo que parecía que iba a ser también un pico en Córdoba y en Río Negro, con un control mucho mejor de lo que venía sucediendo hasta hace un tiempo atrás. El resto del país con mejores perspectivas, con información de casos en valores muy bajos, con algunos brotes esporádicos, la mayoría de ellos relacionados con alguna situación de vínculo con estos lugares que te decía recién, tanto Chaco como Buenos Aires, y con una situación en el área metropolitana que se está llevando el 90% o quizás un poquito más de los contagios que tenemos en la Argentina, la mayoría también de los casos de fallecimientos, y con una escalada muy fuerte en lo que son los sectores más vulnerables, que era donde se temía que iba a ser más grave la situación si ocurría de esa manera. Hay ahí un laburo que el Estado está llevando adelante, articulando lo que es el Estado Nacional, el Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Estado de la Provincia de Buenos Aires y los intendentes, porque se entrecruza mucho lo que son tanto las políticas nacionales como las políticas locales, para poder llevar adelante el esfuerzo para poder contener en esto que te decía los sectores vulnerables, y tratando el resto de las ciudades como la nuestra de tener muchísimo cuidado con aquellas personas que son viajeros y que se transforman en potenciales transmisores de esto que ocurre lejos en nuestra localidad. Doctor Pedrotti, muchas consultas en estos tiempos en donde obviamente se dan distintas situaciones en los trabajadores, en el sector de los trabajadores, de los empresarios. Sí, sí, muchas dudas, mucha incertidumbre, porque la mirada legal en estos casos se relativiza bastante, ¿no es cierto? Fundamentalmente son las cuestiones fácticas las que pesan, desde lo sanitario a lo económico, digamos, y lo jurídico se relativiza bastante, ¿no es cierto? Más allá que
estamos viviendo épocas en las que la sociedad industrial, comprendiendo aquí tanto el lado del trabajo como el lado de la industria, ¿no? Está viviendo cambios incluso bastante acelerados, cambios en los que se verifica un cambio de paradigmas realmente importante. Esta pandemia global, local y global, vino a potenciar un poco todos esos cambios. Y a esa incertidumbre se le suma, de hecho, la cuestión económica, ¿no es cierto? Y han ido apareciendo soluciones en cuotas, digamos, que el presidente ha ido haciendo anuncios de decretos de necesidad y urgencia, que es la herramienta que más se está utilizando por la necesidad de regular esto rápido. Bueno, que no siempre tienen, por la rapidez con la que se sancionan, no siempre tienen la claridad que uno espera, y a veces hay contradicciones y hay rectificaciones y hay criterios de aplicación, pero sí, tanto del lado del trabajador sabemos que el mayor problema es el salario, ¿no es cierto? La percepción del salario, algunos temas de salud también. Y del lado empresario, bueno, también es la dificultad para seguir produciendo, primero parados y ahora empezando a trabajar, pero con muchísimas limitaciones. Marcelo, ¿cuánto se puede hablar de este otro lado de la pandemia? Que obviamente la prioridad es la salud, pero también la salud laboral. Sí, yo creo que aprovecho lo que tanto manifestaba Eduardo como Daniel. Hay diferencias, primero, que surgen desde cuestiones regionales, territoriales, diría, a partir de lo que fue la posibilidad de apertura de distintas actividades en algunos sectores del país que en otros no se dieron. Pero con una particularidad que tenemos que tener muy en cuenta y que de alguna manera es una deformación de nuestro país, que es el gran inconveniente concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires, y donde todos de algún modo dependemos de ese área justamente la que atrae el mayor mercado, todos tienen alguna vinculación, hay siempre alguna necesidad de esa región, de proveedores, de núcleos de negocios, por lo cual las habilitaciones que se fueron dando de alguna manera mitigan la situación y mejora la situación de las empresas para enfrentar las dificultades propias de la cuarentena, pero indudablemente terminan golpeando igualmente sobre la producción en general, y obviamente si golpean el sector industrial o el sector comercial, llamémosle en el sector empresarial, obviamente repercute en forma directa en el trabajador. En ese contexto se ha dado un trabajo muy, yo diría, arduo y permanente entre el sector de trabajo y el sector de empleador, tratando de buscar básicamente acuerdos colectivos que permitan que, bueno, el peso, la carga de esta situación de crisis sea soportada de alguna manera, de manera equitativa y no golpee solamente sobre aquellos que siempre tienen menores posibilidades de defensa, como es el trabajador. Y creo que en esto también fue muy importante los aportes, aún con errores y ida y vuelta, como bien marcaba el doctor Pedrotti, los aportes que ha venido haciendo el Estado Nacional, por lo que uno tiene que marcar claramente que acá hubo de parte del Estado Nacional una atención primaria sobre la cuestión sanitaria, pero sin desentenderse de la cuestión económica, a pesar del contexto en que se dio la disposición de la cuarentena. No porque creo que también hay que contextualizar eso. Nosotros veníamos, se dicta la cuarentena después de una etapa donde tuvimos un gobierno que le dio tan poco interés a la salud pública que hasta se desintegró un ministerio, digamos, desapareció el Ministerio de Salud. O sea que veníamos de una etapa complicada en ese sentido. Creo que el mensaje fue siempre muy concreto desde el inicio. Debíamos tomarnos tiempo para recomponer un poco esa situación y para lograr que la curva se achate lo máximo posible para que al momento de los contagios masivos, digamos, el sistema esté lo mejor preparado posible. Y también paralelamente a eso veníamos en un contexto prácticamente de doble encubierto o disfrazado, digamos. Ahora tenemos al economista para que nos hable de eso. Podrá explicarnos mejor. Fernando. Yo creo que el reperfilamiento de la deuda, en definitiva, fue la nueva dialéctica que se encontró para
decir lo que no se podía decir, y creo que venimos avanzando en ese contexto, por lo cual la situación es realmente compleja y bueno, creo que se dieron las medidas que se pudieron dar y creo que paulatinamente se va saliendo hacia una situación de nueva normalidad. Creo que Daniel también hizo mención a eso. Si no aprovechamos esta etapa para pensar que hay cosas que no definitivamente tenemos que cambiar, bueno, será lamentablemente un sinnúmero de vidas perdidas sin que hayamos aprendido nada. Así que ese también otro de los grandes desafíos que tenemos. Fernando, todo lo que dijimos desde lo sanitario, laboral, todo atraviesa el factor económico, porque en un país que venía golpeado, digo, desde muchos aspectos y con un sistema sanitario debilitado, sí o sí se necesita del dinero y la economía tuvo que hacerle frente a pesar de la situación. ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que, primero, bueno, retomando un poco lo que decía Eduardo, Daniel, Marcelo, es cierto, la economía venía muy golpeada. Esa cuestión no la podemos dejar de lado. Y términos como reperfilamiento no son nuevos, digamos, tienen meses importantes ya. La realidad que en una economía golpeada, poner en marcha todo un mecanismo que significan recursos financieros básicamente, porque no necesariamente son económicos. Uno necesita disponer de ese dinero ya, no dentro de un tiempo. Y la verdad que Argentina, como venía, no disponía de eso. Por eso es que vamos a tener que empezar yo diría, a conciliar todas las variables que están realmente distorsionadas hoy. Entre otras cosas, esto que llamamos fuertemente emisión monetaria. Pensemos que de los ingresos tributarios que recibe el gobierno nacional, después tenemos que emitir casi el 60% de esos recursos para poder cerrar la brecha fiscal. Entonces, la emisión que esperemos, imagino que a lo mejor puede aplacar un poco el salto inflacionario, producto de que realmente la actividad está parada, se paró hace 60 días que está parada, era algo que más temprano que tarde se iba a dar y que todos sabíamos que de alguna manera íbamos a tener que echar mano a eso. Ahora, a mí lo que me parece importante es que yo recuerdo haberlo dicho esto en su momento. Primero es la cuestión sanitaria y todos decíamos, bueno, realmente la primera cuestión es el tema sanitario, no queremos tener muertos, no queremos tener contagiados. Porque eso también tiene un costo. Pero claro, pero ni hablar, porque además, necesariamente si el sistema sanitario colapsa, después vamos a tener costos económicos muy importantes. Ahora, luego de un tiempo, la cuestión económica empieza a ser importante, porque si yo no puedo trabajar y yo no puedo generar ingresos, yo no puedo dar de comer a mi familia, y ya voy a estar sopesando qué me conviene más. Entonces, la verdad que no es la salud o la economía, sino que son los dos juntos. Y acá está la cuestión de la capacidad de los hacedores de políticas públicas para llevar adelante las dos cosas. Y por supuesto que no va a ser fácil. Argentina está en una situación compleja, está intentando cerrar un canje de deuda, está en un default, porque no pagó, ¿sí? O porque se tomó 30 días para pagar los intereses de un título, pero está negociando. Entonces quiere meter ese pago dentro del canje, está negociando. Yo creo que la negociación va a llegar a buenos términos. Pero una vez que cierre esto, si es que lo cerramos, tenemos que ordenar toda la economía y a eso le tenemos que agregar cómo vamos a ir de alguna manera haciendo que todo lo que tuvimos que sacar de recursos de emisión monetaria no se trasladen fuerte, por ejemplo, a los precios. En un rato volvemos, vamos a hacer la primera pausa y vamos a hablar de un tema, a ver cómo lo vieron cada uno. Respecto a algo, y tengo al doctor Eduardo López aquí, que atraviesa también lo laboral, cómo se criminalizó a los médicos de algunos lugares en medio de esta situación donde se ven también las peores cosas de cada uno, porque eso también forma parte del otro lado de la pandemia, aquel que se aprovecha de algo, aquel que en lugar de cuidar a ese empleado, lo desatiende y trata de buscar algo, y sobre todo cuando hoy hablamos tanto de los médicos y le damos el aplauso, después los condenamos porque se contagiaron. Ya volvemos.